de esta lección ya número 9, ¿no? La unidad 9. Estamos hablando de la obediencia. En la semana anterior hablamos de que nosotros para obedecer, o cuando obedecemos a Dios, eso es lo que nos lleva a una experiencia, ¿no? Es como el paso final, es como el resumen de todo lo que venimos hablando, porque en el fondo podemos hablar de una serie de, entre comillas, pasos que vamos dando, pero al final de todo eso puede llegar a quedar solo en un conocimiento, ¿cierto? En un conocimiento empírico, como dicen los científicos, o sea, algo que se sabe nomás, una teoría, y si no se pone en práctica no sirve de nada. Y la práctica es la parte más difícil, ¿no? De encontrar ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama la experiencia con Dios, pero la voluntad de Dios también? Al final, en la práctica, es cuando nosotros nos podemos encontrar con ese resultado, ¿no? Al que se puede llegar. Antes de eso lo podemos estudiar, podemos escuchar un montón de testimonios, ¿cierto? Y podemos tenerlo como un conocimiento nada más, pero al final, si no lo practicamos va a quedar en eso, pero si lo practicamos llegamos a conocer a Dios. Y eso está bueno, porque a veces, cierto, lo hemos hablado en otras ocasiones también, de que pensamos que conocer a Dios es estar en la iglesia, o conocer a Dios es hacer la oración de fe, y en realidad conocer a Dios es un camino constante, cotidiano. La disciplina, los hábitos. Entonces vamos a esta segunda parte, que dice, los siervos de Dios hacen lo que Él les ordena, lo obedecen. El siervo no tiene la opción de decidir si quiere obedecer o no. No obedecer es directamente rebelión, y tal desobediencia trae serias consecuencias. Y de eso vamos a hablar hoy, de las consecuencias de la desobediencia, es decir, de no someterse a Dios. Dice, muchas personas hoy en día son tan egoístas que quieren hacer sus antojos. No se detienen a considerar lo que la obediencia puede significar para sus vidas. En Mateo 21, del versículo 28 al 30, Jesús relató una parábola. Hay una historia ahí muy cortita que Jesús cuenta para hablar de esto de la obediencia. Y dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Fíjense que empieza con una pregunta. ¿Qué les parece esto? Lo que les voy a contar ahora, dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo el hijo, le dijo, no quiero. Pero después se arrepintió el hijo y fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y ese hijo le respondió, sí señor, voy. Y al final no fue. Ahí viene la pregunta número 1, entonces. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? El segundo dijo que iba a ir y no fue. Y el primero dijo que no iba a ir, pero fue. Así es que el que hizo la voluntad del padre es el primero, claro. Ahí lo marcamos entonces en el puntito número 1. Ya está para marcar. Después, en el punto número 2, dice, ¿qué significa la obediencia? Hay 2 opciones ahí, ¿no? Decir que hará lo que se le ha ordenado o hacer lo que se le ha ordenado. Los 2 puntos que siguen, el punto número 3 y número 4, los vamos a leer, pero no los vamos a responder porque son puntos que son bastante profundos, me parece personales también, y de alguna manera como difíciles de responder. El punto número 3 dice, al final del estudio de cada día se le ha preguntado qué quiere que Dios haga en respuesta al estudio de hoy. Quiero que revise, dice el autor, quiero que revise su respuesta de cada lección. Tenga en mente que algunas de estas cosas tal vez sean compromisos de largo alcance. Ore antes de empezar este paso y pídele a Dios ayuda para ver el modelo general de obediencia o desobediencia.
Luego revise sus respuestas de cada día. Mentalmente conteste las siguientes dos preguntas. Bueno, ahí vienen dos preguntas que, por ejemplo, serían: ¿creo en verdad que Dios me guió claramente a responder como lo hice? Y la otra pregunta es: ¿he hecho todo lo que Dios me ha pedido hasta hoy? Después el punto número 4 dice: ahora responda a las preguntas que siguen, y si no tiene una respuesta para alguna de las preguntas, pase a la siguiente. Por eso yo decía que son preguntas estas como para reflexionar y para completar en la casa, me parece, no hacerlo en un solo momento y no hacerlo apurado. Dice las preguntas: ¿cuál mandamiento o instrucción ha obedecido? Que nosotros hayamos escuchado que Dios nos ha dicho y lo hemos hecho. La pregunta B dice: ¿qué instrucción de largo alcance apenas ha empezado a obedecer? O sea, ¿qué cosa hemos cambiado nosotros y estamos en camino de empezar a obedecerlo, ¿no? Y la pregunta C dice: ¿cuál respuesta fue probablemente idea suya y no instrucción de Dios? La pregunta D, ya estamos en la página 189, dice: ¿qué mandamiento no ha obedecido? ¿Qué mandamiento de Dios? En la E dice lo siguiente: debajo hay una escala graduada de 0, que significa que no ha obedecido nada, o sea, completa desobediencia, de 0 a 10, y el 10 significa que hemos obedecido en todo. Solo Jesucristo calificaría para un 10, dice, ¿no? Encierre en un círculo el número que usted piensa que indicaría el nivel en que Dios calificaría su vida de obediencia desde que empezó a estudiar este curso. Bueno, y después vienen otras preguntas más. ¿Por qué piensa que él lo calificaría en ese nivel? Si hay un nivel de desobediencia, ¿cuál cree que es la principal causa? Así que eso lo dejo para que ustedes lo completen en casa, ¿sí? Como sientan hacerlo. Obedezca lo que ya sabe que es la voluntad de Dios. Algunas personas quieren que Dios les dé una tarea para hacer. Promete que harán cualquier cosa que les pida, pero cuando Dios observa su vida, encuentra que no han obedecido las cosas que ya les dijo que hicieran. Entonces, vemos acá que, claro, a veces nosotros somos ese tipo de personas, ¿no? Que queremos que Dios nos dé algo, que nos mande a hacer algo, que nos dé una tarea específica, y Dios ya nos ha dicho qué cosas hacer y no las hemos hecho. La pregunta 5 dice: ¿piensa que Dios le dará nuevas tareas a un siervo que no obedece? La respuesta es sí, no o no sé. Si no saben, le pueden poner ahí y marcar cuál es la respuesta correcta. Ahora vamos a estudiar más en profundidad, pero escriban ahí lo que ustedes piensan. Que Dios sí le puede dar una tarea a alguien que ya desobedeció, que Dios no le vuelve a dar una tarea, o dicen, no, la verdad que no lo sé. Hay un pasaje en Mateo capítulo 25, en el versículo 21, donde Jesús cuenta una historia, también una enseñanza. La parábola de los talentos, muy, muy conocida, ¿cierto? Y que nosotros generalmente cuando hablamos de esto, hablamos de talento, de cosas que uno tiene para hacer y que lo hace fácil o que le sale rápido, ¿no? Generalmente asociamos a talento a tocar un instrumento, a cantar, pero en realidad en los tiempos de Jesús, cuando se hablaba de talento, se hablaba de plata, literalmente. Talento era un valor de dinero, ¿no? Entonces Jesús cuenta esta historia de que un hombre tenía una fortuna que se va lejos y... ¿ahí sí? Ok. Me estoy saliendo de la cámara, por eso me están... Entonces, en esto que se va este hombre lejos, deja a 3 de sus empleados, dice que a uno le da 5 talentos, o sea, un valor de dinero X, 5, a otro le da 3 y a otro le da 1. Después vuelve a su tierra y al que le dio 5
le dice, ¿qué hiciste con los 5? Y el que le dio 5 le dije, me diste 5, yo fui, lo trabajé, lo invertí, acá tienes tus 5 y 5 más. Ah, genial, buenísimo. Bien, buen siervo, le dice, buen siervo y fiel. Va el otro de 3 y el de 3 le dice, hola, y el de 3 le dice, yo también, estos 3 que me diste, también los trabajé y tienes tus 3 acá. Y después llega el de uno solo y le dice, no, la verdad que yo no hice nada, yo sé que tú eres bastante duro cuando no te cumplen, yo sé que tú eres exigente, así que como jefe, así que lo que hice fue esa platita que me diste, llegué y la escondí, la enterré, acá está. Y dice que el dueño le quita a ese y le da al que tuvo más. Pero yo no me quiero detener ahí, sino que más bien en la frase que usa Jesús para felicitar a los que lo hicieron bien, que le dice, bien hecho, siervo fiel. Y yo esta palabra de fiel lo asociaba también a obediente, ¿cierto? Y de hecho busqué en el diccionario la palabra de fiel y dice que es constante y que cumple su promesa, dice en el diccionario que cumple su promesa aunque nadie lo vea. Ese es alguien fiel, ¿cierto? Por eso cuando hablamos de fidelidad, fiel al matrimonio, fiel al trabajo, fiel a lo que sea, fiel a una idea, fiel a una persona, es alguien que pese a que no lo estén viendo, pero sigue manteniendo la misma posición, ¿cierto? Que no se aparta de eso. Ahora, la frase que le sigue al siervo fiel le dice, en lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y yo pensaba que a veces es más difícil ser fiel en lo poco que en lo mucho. No sé por qué, no tengo una explicación, pero sí, a veces las pequeñas cosas, tal vez porque son muy pequeñas, nos parece que no son tal vez tan importantes o no son de Dios. Entonces, como que lo dejamos pasar y decimos, si el Señor me diera para hacer esto sí que lo haría porque esto es re importante, está buenísimo, de acá. Pero esto chiquitito así. Y es más difícil, como que uno lo desecha rápido, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué idea pueden tener cuando hablamos de esto del hombre que dice en lo poco ha sido fiel? ¿Qué puede ser lo poco en el Evangelio? Las cosas que nosotros hacemos para Dios. ¿Quién tiene una idea? ¿Qué puede significar lo poco? Con el vecino. Hablarle a alguien cercano, ¿cierto? Que está ahí cerquita. Eso podría ser lo poco, ¿no? ¿Qué otra cosa puede tomarse como poco? ¿Cómo? Tratar bien a las personas, ser justos, ser honestos. ¿Qué más puede tomarse como algo muy simple? ¿Cómo? Ayudar. Ser solidario y esas cosas. Hacerlo mucho. ¿Qué podríamos calificar nosotros como lo mucho? Porque dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, obviamente lo mucho, lo máximo es cuando estemos con el Señor y el Señor nos reciba en su gloria, ¿cierto? Pero capaz que nosotros acá también podemos considerar algo como más de mayor importancia, que lo puede tener. Realmente creo que se le da muchísimo. ¿Una seguridad de Dios? Claro. Había un librito que nosotros estudiábamos en los años 90, por ahí cuando empezó todo este boom de la alabanza, las iglesias, escuchábamos mucho a los que eran los referentes de esos movimientos, ¿no? Marcos Witt, Marcos Barrientos, Jesús Adrián Romero, todo eso. Todos esos personajes. Y había un libro que hizo Marcos Witt que es muy interesante, que se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? Yo lo leí varias veces, pero después, aparte, en una de las escuelas donde estaba estudiando, teníamos una materia que se refería a ese libro, así que lo tuvimos que volver a estudiar. Y el libro era lindo, o sea, es lindo, y tenía unos consejos muy interesantes, que yo los tomé al pie de la letra,
que decía, por ejemplo, a los músicos, hablaba mucho de esto, de que la gente que está involucrada normalmente, o sea, en el mundo y en la iglesia, que tiene cierta sensibilidad con las artes, normalmente tiene a veces problemas de ego, ¿cierto? Muchos tienen problemas de inseguridad, y todas esas cosas son ciertas. Pero precisamente para trabajar esto del ego y demás, lo que decía era, creo que tenía un capítulo incluso de eso, del servicio, y decía que los músicos, para trabajar eso, podrían, por ejemplo, en sus iglesias, hacer aseo, ir a hacer el aseo, hacer las cosas que no son visibles. Hablaba mucho de eso. Y claro, esas cosas, por ejemplo, como lo que estamos tratando, se pueden catalogar como por ahí es poco, ¿no? Como eso es lo poco y lo mucho. Esto de la visibilidad, como decía el pastor, como decía también Fer, ¿no? Que a veces hablamos de la visibilidad como algo mucho más importante. ¿Sí? La gente puede venir acá. Yo estoy hablando, si ustedes son fieles, yo debería ser parte de lo que yo tenía lo grande y lo poco. Y esa es una gran invitación y muy importante, así que eso podríamos considerarlo como lo mucho también, ¿no? Y Dios siempre se glorificó, ¿no? O sea, no tenemos nada, pero lo poquito. Versículo 10 dice, el que es fiel en lo poco. No, sí. Que el que es fiel en lo poco, por eso estábamos hablando también de esto y justo lo que decía el pastor recién, ¿no? Que a veces en esas pequeñas cositas es difícil, pero dice el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. O sea, yo lo enlazo mucho esta idea con gente que a veces escucho, por ejemplo, fíjense ustedes en esto, cuando se habla de la política, de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que se abre los ojos así, se espanta, ¿cómo van a robar tanto? No, y son sinvergüenzas, y ya todo lo que tienen, todo lo que han robado, y siguen robando, y cómo, no sé, ¿no? Pero muchas veces esa misma persona, cuando van a comprar un negocio y el que está vendiendo le da un vuelto de más, le da cambio de más, se lo guarda y no vuelve a decirle, mira, te equivocaste, me diste de más, ¿cierto? Cuando queda debiendo a alguien, trata de no pagar. Entonces, todas esas ideas están en nuestra mente y en realidad a veces el que no hace las cosas no es porque no quiera hacerlo, es porque no tiene oportunidad de hacerlo nomás. O sea, el que es fiel en lo poco, el que es honesto en lo poco, el que ama en lo poco que sería como lo que decía Kay, ¿no? Que de repente hay personas que tú sabes que le caes mal, que tú sabes que le desagradas. Y a esa persona, ¿qué vas a hacer con esa persona? Ah, sí que te caigo mal, ahora sí vas a tener motivo. ¿No? Es lo normal hacer eso para el mundo. En vez de decir, creo que a esta persona le desagrado, voy a comprarle un regalito y se lo voy a dar. A lo mejor tiene una idea equivocada de mí, o a lo mejor después le sigo cayendo mal, pero por lo menos sé que no es mi culpa. Sé que no estoy haciendo nada a propósito para hacerla sentir mal, ¿no? Entonces, esas cositas de lo poco a veces tienen que ver con eso también. Y el que va a ser así en las pequeñas cosas es el que va a ser también en las grandes cosas, porque esos valores no cambian. Simplemente las oportunidades son las que demuestran quiénes son las personas realmente, o qué es lo que tenemos por dentro. ¿Sí? Seguimos avanzando. Dios le dio 10 mandamientos, nos habla el autor a nosotros, ¿no? Dice, Dios nos dio 10 mandamientos. ¿Los estamos obedeciendo? Jesús le pide que ame a sus enemigos. ¿Los está amando? Jesús le pide que disipule a otra gente. ¿Lo está haciendo? Dios le dice mediante la Biblia que debe vivir en armonía con sus hermanos y hermanas creyentes. ¿Lo está haciendo? Los mandamientos de Dios no le fueron dados para que usted escoja los que desee obedecer y deseche los demás. Él quiere que usted obedezca todos sus mandamientos como resultado de su relación de amor con Él. Cuando Él ve que usted es fiel y obediente en lo poco, podrá
confiarle lo que es más. El Espíritu Santo lo guiará diariamente a mandamientos específicos que Dios quiere que usted obedezca. La segunda oportunidad en el servicio. Con frecuencia algunas personas me preguntan, dice el autor, cuando una persona desobedece a Dios, ¿tiene una segunda oportunidad? Vamos a leer Jonás. O vamos a recordarlo más bien, porque ya lo hemos leído, pero para hacerlo más rápido. Jonás, del capítulo 1, del 1 al 7, ya todos conocemos la historia de Jonás, ¿no? El Señor lo manda a predicar, él se va a otra parte. Dice en la pregunta A, ¿qué le pidió Dios a Jonás que hiciera? Que fuera a Nínive a predicar, a proclamar, se usa esa palabra en la Biblia, pero eso es predicar, ¿cierto? Así que póngale ahí que Dios le dijo a Jonás que vaya a predicar o a proclamar a Nínive. Esa es la pregunta A. En la pregunta B dice, ¿cómo respondió Jonás? Desobedeció, se fue para otro lado, hizo todo lo contrario, huyó a Tarsis. Pueden poner cualquiera de esas cosas que es lo mismo, ¿no? Después de esa desobediencia de Jonás que está en el versículo 3, del 4 al 17, ¿cómo respondió entonces Dios a Jonás? Una tempestad, ¿cierto? Una tormenta. Calamidades. Y yo le puse acá una cosa que por ahí puede ser que estén de acuerdo conmigo o no. Le tiraron con de todo. Lo tiraron al mar, ¿cierto? Todo eso. Pero yo puse acá que Dios respondió evidenciando la situación. Porque Jonás iba escondidito, ¿cierto? Se fue a dormir ahí al fondo del barco. Acá nadie me conoce, yo me voy para otra parte, calladito. Claro, lo dejó en evidencia. Dios lo expuso. Ahora, punto 7. Jonás 2, del 9 al 3 y el 10 responde a lo siguiente. Cuando Dios le dio una segunda oportunidad, porque ya sabemos que después Jonás está en el vientre del pez, ¿cierto? Se habla de 3 días, 3 noches. Muy probablemente yo creo que Jonás murió y después resucitó. Por eso es que Jesús precisamente usa esta analogía de Jonás, porque de hecho en la oración de Jonás habla del Seol y el Seol es el lugar de la muerte. Así que pensando en esto y pensando en la lógica de que dentro de un pez hay un montón de químicos que deshacen toda la comida, ¿cierto? Como también nosotros tenemos, me parece imposible que Jonás, bueno, para Dios todo es posible, por supuesto, pero en lo humano, que Jonás hubiese estado 3 días ahí, que tampoco tiene oxígeno, ¿cierto? Entonces, eso obviamente no lo dice la Biblia, así que no lo noten. Puede ser una herejía, pero es una idea, una deducción nada más, que no tiene importancia. Claro, primera de Aarón, de los evangelios apócrifos. Sin embargo, después de todo eso, ¿cierto? Jonás, para mí, resucita y el pez lo vomita. Da asco. Y bueno, ¿qué pasó después de eso? Él respondió conforme a la palabra de Dios. Claro, él ahí sí, después de pasar todo eso, obedeció a Dios y se fue a predicar donde le habían dicho que vaya, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hizo Dios cuando Jonás obedeció la segunda vez? ¿Cuál fue? Trajo la salvación para el pueblo. Exactamente. Hizo que el pueblo se arrepintiera y no destruyó esa ciudad. Esa fue la obra de Dios. O sea que lo que Dios quería hacer era mucho más grande. Se arrepintió él también.
Sí, él también, empezando por él, ¿cierto? Pero lo que quería hacer Dios era mucho más grande que trascendía a Jonás mismo. O sea, Jonás podía haber muerto ahí. Yo pensaba, estaba leyendo esta palabra y decía, ¿qué tal si los tipos que estaban en el barco, en vez de tirarlo al mar, lo hubiesen ahorcado o lo hubiesen muerto ahí? O sea, lo hubiesen matado ahí. Pero Dios tenía otro plan que sobrepasaba a la misma vida de Jonás, que era una ciudad entera, la salvación. La salvación es el testimonio, porque estos tipos, como bueno, lo comenté la otra vez, eran sanguinarios y después siguieron siendo igual, los ninivitas. Pero en algún recuerdo, y de hecho hasta nosotros hoy lo podemos estudiar, ¿cierto? Que en algún momento se acercaron a Dios y Dios tuvo misericordia de ellos. Y eso seguramente se pasó en algunas familias, en algunas generaciones se fue contando ese testimonio, y lo sabemos porque nosotros mismos hoy lo estamos sabiendo en el año 2026, ¿cierto? Me anima mucho saber que Dios a menudo concede segundas oportunidades. Vieron que la pregunta anterior decía, si Dios te manda a hacer algo, no te lo manda a hacer nunca más si es que desobedeciste, o la otra respuesta era sí, o la otra respuesta era no sé. Bueno, dice el autor, me anima mucho saber que Dios a menudo concede segundas oportunidades en su servicio. Cuando Dios tenía un plan para llamar a Nínive al arrepentimiento, le pidió a Jonás que se uniera a ese trabajo. Jonás desobedeció porque tenía sus prejuicios en contra de esos enemigos paganos. Jonás hubiera preferido que Dios destruyera la ciudad. Claro, porque nosotros después vemos en las últimas partes de Jonás que cuando el pueblo se arrepiente y Dios lo salva, Jonás se enoja, ¿cierto? Le dice, sabía, ¿para qué me mandaste si al final sabía que iba a hacer lo que quiere y lo iba a perdonar? Dice, la desobediencia a Dios es algo serio. Jonás pasó por el trauma de ser echado al mar rugiente y pasar 3 días en el vientre de un gran pez. Jonás confesó su desobediencia y se arrepintió. Entonces Dios le dio una segunda oportunidad para obedecer. La segunda ocasión, Jonás obedeció, aunque renuentemente. En su primer día predicó un sermón de una sola frase, y Dios usó el mensaje para mover a 120,000 personas al arrepentimiento. Eso me da gracia leerlo, porque claro, seguramente Jonás, como estaba ahí, arrepiéntense. No, estaría ahí en la esquina, que se arrepientan. Claro, obedeciendo, pero ahí como a media, ¿no? Sin ninguna ganas. Claro, y ojalá que nadie se arrepienta. Pero claro, capaz que uno solo lo escuchó, salió a darle noticia y al final pasó lo que tenía que pasar, que el Señor salvó a la ciudad. Y Jonás le dijo, sabía yo que tú eres Dios clemente y piedoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. La respuesta que Dios le dio a Jonás y a Nínive le enseñó a Jonás mucho sobre cuán profundamente se interesa por todas las personas queriendo que se arrepientan. Algunos de los más grandes siervos de Dios cayeron en el pecado y la desobediencia. Sin embargo, Dios no se dio por vencido. Si Dios permitiera a la gente solo una falta, Moisés nunca habría llegado a ser la persona que fue. Él cometió varias. Abraham emprendió una gran caminata de fe, pero cuando fue a Egipto lo estropeó todo más de una vez. David se metió en problemas. Por ejemplo, el mismo Pedro, Saulo o Pablo, incluso empezó su servicio a Dios persiguiendo a los creyentes. Dios nunca toma la desobediencia a la ligera. La desobediencia de Jonás por poco le cuesta la vida. Moisés mató al egipcio y eso le costó 40 años en el desierto. El pecado de David con Betsabé le costó la vida de su hijo. El ministerio inicial de Pablo se vio grandemente obstaculizado por la desobediencia. Mucha gente temía acercarse a él porque lo conocían como un perseguidor de los cristianos. Dios está interesado en desarrollar su carácter. A veces lo deja que prosiga, o sea, nos deja a nosotros que sigamos, pero nunca lo dejará que vaya muy lejos sin disciplinarlo para hacerlo regresar. Dios tal vez lo deje tomar una decisión equivocada. En ese caso, el Espíritu de Dios lo hará reconocer que eso no es la voluntad de Dios y lo guiará de regreso a la senda correcta. Él lo hace saber
lo que Él quiere. Él incluso toma las circunstancias de su desobediencia, y a veces muchos de nosotros hemos visto esto, ¿no? Que Dios toma las circunstancias de la desobediencia y Él la transforma para bien, como dice en Romanos 8:28, ¿no? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, y aunque uno a veces se equivoca, Dios dice, bueno, ya esto lo hiciste mal, yo lo voy a arreglar acá y sigamos para adelante, ¿no? Mientras lo corrige y le enseña sus caminos. Aún cuando Dios perdona y a menudo concede una segunda oportunidad, usted no debe tomar la desobediencia a la ligera. Algunas veces Dios no concede una segunda oportunidad. Aarón tuvo 2 hijos, Mateo y Anto. Nadab y Abiú. ¿Quiénes desobedecieron? Ah, sí, eran Mateo y Anto. Y ofrecieron fuego extraño a Dios y Dios los castigó haciéndolos morir. Eso está en Levítico 10. Ese fuego extraño del que se habla es simplemente, se le dice así, pero es algo que ellos hicieron y que Dios no le había mandado a hacer. Nada más era eso. O sea, no tenía nada de raro para nosotros. Pero la Biblia lo califica como fuego extraño porque se pusieron a hacer ese sacrificio que no se les había pedido. Moisés no dio gloria a Dios ante Israel y golpeó la roca diciendo, oíd ahora, rebeldes, le decía al pueblo de Israel Moisés, ¿no? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Eso está en Número 20:10. Note el hemos, ¿no? Entre comillas. Dios era el único que podía hacer que saliera agua de la roca, pero Moisés ahí dice, nosotros le vamos a dar agua de esta piedra. Moisés arrebató la gloria que le correspondía a Dios y Dios rehusó tirar las consecuencias de la desobediencia. No permitió que Moisés entrara con Israel en la tierra prometida. Punto número 8. Vamos a ir a unas preguntas y vamos a contestar con verdadero o falso. La pregunta número 1 dice, Dios nunca concede una segunda oportunidad. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Porque Dios concede una segunda y a veces más oportunidades. Gracias a Dios, ¿no? Punto número 2. Cuando Dios perdona el pecado de la desobediencia, ¿también quita las consecuencias del pecado? Falso. Las consecuencias no se quitan nunca. La 3 dice, Dios puede tomar las circunstancias de la desobediencia y hacer que contribuyan para el bien de quienes lo aman. Verdadero, ¿cierto? Eso está en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El 4 dice, Dios está interesado en desarrollar su carácter. Verdadero. El 5 dice, la desobediencia puede ser muy costosa. Verdadero también. Y el 6 y último dice, Dios no siempre elimina las consecuencias del pecado. Verdadero. Porque a veces sí la elimina. O sea, no es que siempre las consecuencias están, pero también tenemos que tener en cuenta que Jesús llevó todas nuestras culpas. ¿Sí? Y ese pecado y esas consecuencias a veces Él las cargó sobre sus hombros, pero esto no es siempre. A veces hay que vivir las consecuencias. Lo que quiero decir es que las consecuencias siempre van a estar. A veces Jesús las toma y se las lleva y nosotros no vivimos esa consecuencia, pero la vivió Jesús en su sacrificio, ¿no? Y otras veces sí tenemos que vivir esas consecuencias. Pero no es que desaparecen y no pasa nada. Están ahí. Dios lo ama y quiere lo mejor para usted. Por eso es que le da mandamientos e instrucciones. Sus mandamientos no son para restringir su libertad, sino para que usted pueda tener la vida más significativa posible. Y la obediencia significa gozo y comunión interrumpida con Dios. Bueno, ahí habla de un himno y vamos a la parte final que dice confirmación. Muchas veces cuando oímos que Dios nos invita a unirnos a Él, queremos una señal. Señor, dame una prueba de que esto viene de ti y te obedeceré. ¿Cierto? Eso es como lo que siempre pedimos. Cuando Moisés estaba frente a la zarza que ardía y recibió la invitación para unirse a Dios,
le fue dicho que recibiría una señal de Dios. Una señal. Dios le dijo, esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, la señal era lo que iba a pasar al final de todo, en Éxodo 3:12. En otras palabras, Moisés, tú obedéceme, yo libraré a Israel por medio de ti, tú me conocerás como libertador y vendrás a este mismo monte y me adorarás. La confirmación de que Dios lo había enviado le vendría a Moisés después de que él hubiera obedecido, no antes. Este es el caso más frecuente en las Escrituras. La confirmación viene después de la obediencia. Dios es amor. Confíe en Él y crea en Él. Debido a que usted lo ama, lo obedece. Entonces usted tendrá tal comunión con Él que llegará a conocerlo íntimamente. Esa afirmación será para usted un motivo de gozo.